porque estamos aquí y te estamos conociendo, porque hoy podríamos estar tal vez en otro lado, haciendo otras cosas, pensando otras cosas, pero hoy por la gracia de Dios estamos aquí. Y de verdad esperemos que cuando venga el Señor que está por venir, que nos encuentre haciendo su voluntad, ¿no? Que nos encuentre alabándole, sirviéndole, porque eso va a ser hermoso. Pues muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar un repaso muy rápido. Como les decía, estamos viendo nuestra identidad en Cristo y nuestro llamado. Y hemos visto a través de los miércoles de oración que como creyentes tenemos un antes y un después. Que tenemos una condición sin Cristo que nos ha llevado a tener una vida, o que nos llevó a tener una vida donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aparte de eso, que estábamos cosechando constantemente las consecuencias de nuestro pecado. Vivíamos en esclavitud del pecado, bajo la influencia del príncipe de este mundo, pero veíamos que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, entonces viene el Espíritu Santo, Efesios 1:13, y entonces cuando viene, mora en nosotros y nos pone ese sello, es decir, ya nos pasa del mundo de tinieblas a un mundo de luz. Y tenemos esa nueva identidad en Cristo, pero hemos visto también que esa nueva identidad tiene un propósito. No nada más es llegué, conocí del Señor, me salvó de mis pecados y ya se acabó. No, hay un propósito en tu salvación, en mi salvación, hay un propósito. Y ese propósito es un propósito de amor, porque ese propósito nos llama a practicar nuestra nueva identidad. ¿Cómo? Primeramente nosotros renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Lo que éramos antes ya no lo podemos hacer hoy. Ya no podemos decir como dicen por ahí, ¿no? Pues si ya me conoce, ¿para qué me invitan? O no podemos decir, pues es que así soy yo, ¿no? Es que así me conociste, que es lo que decimos continuamente, ¿no? O decíamos. Entonces tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y cómo la renovamos? Pues bueno, a través de la palabra de Dios. Decía un amigo, la iglesia es un lugar de desentrenamiento. Podríamos decir, bueno, es un lugar de entrenamiento, sí, pero más bien es un lugar de desentrenamiento. Nos tenemos que desentrenar de todo lo que a lo largo de toda tu vida, en mi vida, de todo lo que a lo largo de mis 48 años, el mundo me ha venido entrenando con los principios y los lineamientos de este mundo confundido y decadente. Entonces venimos a la iglesia a desentrenarnos y entrenarnos, ¿verdad? Pero tenemos que desentrenarnos. Y bueno, también veíamos que como práctica de ese amor y como pago de ese amor, empezamos a ver lo que es el evangelismo, que es la definición del cristianismo. Tú no puedes decir que eres cristiano si no haces evangelismo. ¿Y qué es el evangelismo? Simplemente decir, hoy, y lo hemos visto, ¿no? Incluso ahora en el curso de evangelismo, el evangelismo es simplemente ser testigos. Y podría decir, es que yo no sé mucha Biblia, no me sé versículos. No importa, ser testigos delante de las personas. ¿Sabes qué? Yo antes era así y ahora Dios me está cambiando, me está transformando. ¿Ya soy perfecto? No. Estoy en un proceso, pero estoy viendo cambios en mi vida. Te invito a conocer ese Dios que me está transformando. Entonces, el evangelismo debe ser la definición del cristianismo. No podemos decir que somos cristianos y no ser luz en las tinieblas. No podemos decir que somos cristianos y seguir teniendo esa vida, ¿no? Por eso es que seguir a Cristo es complicado. Tú puedes tener una religión, vas y te metes el domingo a la iglesia, pero sales y sigues haciendo exactamente lo mismo. Entonces, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita en las personas cuando no hay ese cambio. Pero también veíamos que dentro de este evangelismo, la iglesia, también como cuerpo de Cristo, tenemos una misión. Y veíamos que la misión que tenemos es justamente
predicar el Evangelio, pero veíamos ahí un punto importante de cómo hablar de nuestro Señor, cómo hablar de esa salvación tan grande que tenemos. Veíamos un punto que el amor de Dios en el evangelismo, y decía ahí, me acuerdo, creo, mi hermano Javi decía, el amor de Dios en el evangelismo, nosotros lo recibimos primero cuando en Juan 3:16 nos dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, y yo siempre les digo, ponle ahí tu nombre, porque de tal manera amó Dios a Aide, a Vero, a Javi, porque de tal manera amó Dios a ellos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que el amor en el evangelismo empieza con Dios. Nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, único en su género, único genéticamente, Hijo de Dios, concebido de la Virgen María. Y veíamos que ese amor tan grande no nos lo podemos quedar, lo tenemos que expresar. Y veíamos la manera de poderlo expresar y cómo era, vimos el viernes pasado, la empatía en el evangelismo. La empatía en el evangelismo. Esa empatía es el puente para poder comunicar las verdades de Dios. ¿Y cómo será ese puente? Tenemos que ser empáticos. Y me gustó algo que decía José. Hemos escuchado que la empatía es ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Pero decía José, pero va más allá. En el evangelismo la empatía y en el cristianismo la empatía va más allá. No solamente es ponernos en el zapato del otro, sino es entender que nosotros estábamos ahí, que nosotros también fuimos rescatados de ese lodo, de ese fango. El Señor, siendo santo, puro, perfecto, tuvo a bien voltear hacia abajo, donde nosotros estábamos hundidos en el fango, en el lodo, en la porquería, y tomar su mano y rescatarnos. Ahí vemos un grande amor. Y cuando nosotros entendemos de dónde nos sacó el Señor, porque aquí nadie nace perfecto, ninguno nacimos perfectos, y aún no somos perfectos todavía, pero cuando entiendes de dónde te sacó el Señor, eso te da la empatía para entender a los demás, para amar a los demás. Y bueno, hoy vamos a ver nuestro tema, que es donde empieza lo bueno, porque empezamos hablando del amor en el evangelismo, la empatía, pero ¿qué hay de la confrontación con el pecado? Es lo que vamos a ver hoy, la confrontación con el pecado en el evangelismo. Y mira, y aquí empieza la parte crucial del evangelio, la confrontación con el pecado. El ser humano, las personas, no les gusta que nos confronten con el pecado, ni a ti ni a mí, no nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando nos empiezan a confrontar con nuestros pecados, evadimos nuestra responsabilidad. Empezamos a hablar de otras cosas, mejor cambio de tema, mejor empiezo a argumentar y a decir, es que, bueno, sí lo hago, pero es que tal persona, ¿no? Y eso lo vemos justamente y es algo de todos. Adán, cuando Adán y Eva en el Edén pecan, sabemos que Eva fue la que comió, pero era la responsabilidad de Adán. Y él también cae por su esposa y come del fruto. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? La mujer que me diste. Fue lo que dijo cuando se acerca a Dios y le dice, ¿por qué me desobedeciste? Lo primero que hizo Adán es echarle la culpa a su esposa. Y así somos tú y yo. Así somos los seres humanos. Pero justamente es lo que tenemos que cambiar, es lo que el Señor nos llama a cambiar. Entonces entendemos que no nos gusta que nos confronten con el pecado. Vamos a ir a Juan, capítulo 4, versículo 15 al 20. Juan, si quien lo tenga que lo lea fuerte, por favor. Juan capítulo 4, versículo 15 al 20. Y aquí vamos a ver, hay muchos pasajes, como en Génesis que te dije, pero vamos a ver en este caso, en el caso de la samaritana, cómo es que el mismo Señor Jesucristo
confrontó a esta mujer con su pecado. Y quiero que veas cómo el Señor lo hace de verdad, con un amor y con un arte de empatía, no sin no mencionar su pecado, menciona su pecado, pero fíjate cómo lo hace. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lee? Juan 4, 15 al 20. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a saciarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Exacto. Fíjate, nos vamos a ir un poquito antes al versículo 7. Fíjate cómo Jesús llega con esta mujer y ve cómo inicia la conversación. Dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, fue a ese pozo, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Yo te pregunto, ¿tú crees que realmente Jesús no haya podido aguantarse a tomar agua, o que realmente haya tenido sed? Probablemente sí, porque sabemos que Jesús era 100% hombre, pero cuando llegan los discípulos, ya después de que habla con la samaritana y todo, y le ofrecen de comer, él no quiso comer. Y les dijo: no, porque mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, él puede resistir, pero él justamente inicia esta plática con la mujer samaritana hablando de algo cotidiano. La mujer iba en ese momento a sacar agua del pozo. Y él empieza esta charla normal, no empezó a confrontarla con su pecado. Le dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y luego en el versículo 9 la mujer dice, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber agua? Que soy mujer samaritana, porque en ese tiempo no se hablaban judíos y samaritanos. Dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si reconocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo y del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces vemos que Jesús empieza una charla común hablando con la mujer. No la confronta con su pecado. Jesús sabía que se iba a encontrar con esa mujer, por eso es que manda a sus discípulos por alimentos. O sea, el Señor, en su omnisciencia, en todo su conocimiento, Él sabía y había preparado este momento. Y justamente empieza a hablar con la mujer. Pero vamos a ver cómo es esa confrontación, ¿no? Es una confrontación que le dice ahí en el versículo... justamente en el versículo 17 respondió la mujer y dijo: no tengo marido, cuando le dijo que fuera por su marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Fíjate, cuando la mujer es confrontada por su pecado, fíjate cómo cambia la conversación. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y le empieza a sacar otro tema, nada que ver. Dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Entonces lo saca de lo que le estaba diciendo y le empieza a hablar acerca de dónde deberían de orar, cuando realmente no tenía ese argumento, no tenía nada que ver con la plática. Pero aquí vamos, el ser humano, cuando es confrontado con el pecado, no nos gusta. Y entonces le tratamos de dar la vuelta. Mira, abordar el tema del pecado es esencial. Y es esencial porque de esto va a depender la salvación, tu salvación y la salvación de las personas.
Es por eso que cuando nosotros compartimos el Evangelio, sí o sí tenemos que confrontar con el pecado. Pero lo tenemos que hacer en amor, como decíamos, teniendo esa empatía, entendiendo que el Señor nos sacó de ese mismo lugar, de la persona con la que estamos enfrente. No somos más buenos ni más santos que la otra persona. Entonces, es algo que tenemos que abordar, y el ser humano va a tener, y tiene y necesita ser confrontado porque necesita arrepentirse. Si tú no lo confrontas con su pecado, ¿de qué se va a arrepentir? Tú tienes que hablarle de su pecado. Muy probablemente, si tú estás enfrente de una persona, no vas a conocer, pero la Escritura te lleva para poder hablar de ese pecado. Y los pecados, créeme que son los mismos que nosotros tenemos. Tal vez algunos diferentes, pero todos te conducen a la muerte espiritual. Y mira, el ser humano hoy huye de esto, no le gusta que lo confronten, no le gusta que le hables de las mentiras, del orgullo, de su falsa humildad, de la vanidad, de su ira, de las maldiciones que salen de su boca, de la idolatría de su corazón. No le gusta, ¿por qué? Porque no le gusta verse alumbrado, verse descubierto. Ahí en Juan, igual, capítulo 3, versículo 17, fíjate, vamos ahí, fíjate, ahí un capítulo atrás, fíjate, aquí nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y fíjate, dice que la condenación, Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar, pero el ser humano solito se condena. Dice el Juan 3:18, el que en Él cree, o sea en Jesús, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa condenación? ¿De qué condenación hablan? Aquí lo dice. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino a esta tierra a darte su luz a través de su palabra, a decirte, eso que estás haciendo está mal, no es correcto, no lo hagas. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas, o sea, su pecado, que la luz, que la palabra de Dios. Y muchas veces, ¿cuántas veces no nos han rechazado, no? Y decimos, es que, ¿sabes qué? A mí no me hables de eso. Porque cuando empiezas a hablarle del pecado, la gente te rechaza. Pero es necesario, y lo hacemos por amor, porque necesitan ser confrontados para que haya salvación. Y fíjate lo que dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Tenemos que venir a la luz, a la palabra de Dios, porque nuestras obras tienen que ser reprendidas, porque si no, ¿cómo vamos a cambiar? Si no hay un arrepentimiento. Imagínate, si tú, a lo mejor tu mamá, tu papá, cuando era chico, a lo mejor te decían, ¿sabes qué? No vayas ahí al switch, ¿no? Al conector, porque te vas a dar un toque. ¿Y qué pasa? A veces no entendemos si somos necios o cualquier otra cosa que nos digan nuestros padres, sino hasta el momento en que nos damos cuenta de las consecuencias y entendemos que lo que nos decían nuestros padres era verdad, y sufrimos las consecuencias, hasta ese momento decimos, era cierto lo que me decían, era cierto. Pero no es necesario llegar al pecado para podernos arrepentir, para tomar buenas decisiones. Entonces, tenemos que ser confrontados, tenemos que ser honestos. Por algo Pablo le dice a los Romanos 3:10, dice que no hay ninguno justo, no hay ni uno que busca a Dios verdaderamente. Y Pablo tenía razón. Y mira, vamos ahí a Timoteo, a la segunda carta de Timoteo. Pablo también le dice a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y aquí nos habla de que tenemos que ser confrontados, todos los seres humanos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5.
Fíjate la lista. Y yo sé, piénsalo en tu vida. ¿Con qué cosas te identificas? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres o mujeres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nos empieza a dar esta lista. ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál te identificas? Todos tenemos algo de esto. Nuestra vieja naturaleza sigue viviendo en nosotros. Necesitamos ser honestos. Sin la confrontación del pecado, sin el arrepentimiento, no puede haber salvación. Y mira, podemos engañar a las personas. Podemos decirles, no soy así, no es esto. Podemos engañarlos, pero, ¿sabes? A Dios nadie nos engaña. A Dios nadie lo engaña, perdón. Él nos está viendo, fíjate, justo el día martes tengo ahí un discipulado con un chico y un niño tiene 11 años, 11 años, y justamente estábamos hablando de los atributos de Dios. Y hablábamos de los 3 atributos, que es la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Y le decía que justamente este tema, ¿no? Que cualquier cosa que pudiéramos hacer, todo lo va a ver Dios, que podríamos escondernos donde fuera, meternos debajo de la cama, cualquier cosa que hacemos, Dios nos ve y a Él no le podemos engañar. Y hablábamos que la omnipresencia es que Dios podía estar en cualquier lugar, y que era omnisciente, que todo lo sabía. Y cuando terminamos de hablar de esto, le dije, bueno, ¿qué aprendes de esto? Y él, curiosamente, se agacha, muy inteligente es él, y dice, pues que entiendo que no tengo privacidad. Exactamente, que no tienes privacidad. Ante Dios no hay privacidad. Dios lo sabe todo. Y hay un dicho por ahí también que estaba leyendo en uno de los libros, que decía, los pecados ocultos en la tierra son pecados espectaculares en el cielo. Algo así, hay otras frases. Los pecados ocultos en la tierra son pecados espectaculares en el cielo. Tal vez aquí los queremos esconder, pero allá en el cielo, mira, se ven en espectaculares. Todo el mundo celestial lo ve. Entonces, necesitamos arrepentirnos. Y mira, en el libro de Isaías, es un libro escrito profético, Isaías nos relata, él vivía en un tiempo de gran apostasía y corrupción de los judíos, donde decían servirle a Dios, amar a Dios, pero realmente su vida no reflejaba amar a Dios. Ellos decían creer en Dios, pero sabes, también tenían otros dioses, y tenían al dios Acera, al dios Balaam, tenían a muchos otros dioses, y les rendían cultos, y se hacían estatuas de piedra, de madera, y les ofrendaban a ellos también, y les llevaban flores, les prendían velas. O sea, decían creer en Dios, pero adoraban a otros dioses. Y Isaías justamente los exhortaba acerca de esto. Mira, vamos ahí a Isaías 1:18, que justamente, si lo puedes leer, Javi, Isaías 1:18. Y Isaías, después de que exhorta a la nación de Israel acerca de su desobediencia, acerca de su idolatría, fíjate cómo el Señor Dios exhorta al pueblo de Israel a través de Isaías. Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Fíjate, dice el Señor, venid, dice el Señor, y estemos a cuentas. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Fíjate, dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, o sea, un rojo intenso, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. El Señor te invita y los está invitando a su pueblo a razonar. Y le dice, ven, vamos a resolver esto. Y es lo que te dice Dios y es lo que tenemos que invitar a las personas. Razona con el Señor, ponte a cuentas con Él. Él no se va a espantar de tus pecados, porque decíamos hace rato, Él estuvo ahí cuando los cometiste. Ten la confianza, Él te invita, te dice, ven, vamos a platicar, vamos a tener un diálogo, vamos a reflexionar. Y le dice, aunque tus pecados sean como la escarlata, este rojo intenso, cargado de pecado, cargado de maldad, aunque así sean tus pecados, Él dice, yo los haré tan blancos como la nieve. Y si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, una tintura que se utilizaba para teñir telas, también era una tintura rojo fuerte. Dice, aunque tus pecados fueran así, dice, yo los haré tan blancos como la lana. Entonces, Dios utiliza esto para ilustrarnos cómo Él nos puede limpiar completamente. Utiliza estos tonos que eran para teñir tela. Tú hoy en día, tú tiñes una tela y no es tan fácil que la blanquees. Lo puedes hacer tal vez con cloro, pero ¿qué pasa? Debilita los textiles, el textil, el tejido y se te va a dañar. Pero el Señor tiene el poder para cambiarte de rojo a blanco, de negro a blanco, para limpiar tus pecados. Pero ¿qué necesitas hacer? Arrepentirte. Arrepentirte. Entonces tenemos que ser confrontados. Y bueno, ¿cómo es que el Señor nos confronta? Ahí en Hebreos 4:12, Dios nos va a confrontar, y tú cuando prediques el Evangelio tienes que confrontar a las personas con la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que nos va a confrontar. Tú cuando llegues con una persona, tienes que llegar en amor, pero hablarle la palabra de Dios, confrontarle con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a hacerlo. Otra manera de poderlo hacer es por medio del Espíritu Santo. Juan 16:8. El Señor Jesús les dice en Juan 16:8 que el Espíritu Santo es quien va a convencer de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que convence. Es por eso que tú cuando vayas a compartir el Evangelio a alguien, tienes que orar por esa persona. Días antes, estar orando, Señor, voy a ir a compartir de tu palabra, de tu Evangelio. Esa persona está sufriendo, está en las tinieblas. Te necesita escuchar de ti, que tú lo puedes limpiar como la nieve, hacerla blanca como la lana. Pero dice el Señor que por medio del Espíritu Santo, que convence de pecado, justicia y juicio. Otra manera que utiliza el Señor también para confrontarnos con nuestro pecado es por medio de las circunstancias. Mira, vamos ahí al libro de Jonás. Jonás 1, versículo 4 y 5, si lo quieres leer por ahí, Néstor. Jonás, capítulo 1, versículo 4 al 5. Fíjate cómo el Señor también nos confronta con el pecado. Claro que hay pecados o formas de confrontarnos que a veces no son agradables, pero a veces el Señor nos tiene que llevar a este tipo de confrontación para que podamos entender. ¿Lo quieres leer? Se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero jamás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Exacto. Bueno, dice ahí, y conoce la historia de Jonás, aquel hombre que se lo tragó una ballena. El Señor le estaba enviando a que fuera a Nínive a predicar el arrepentimiento, a hablar de Dios. Pero él no quiso, él desobedeció. Dios le había dado una orden clara y él desobedeció. ¿Cuántas veces Dios a ti y a mí nos ha dado órdenes claras y las desobedecemos? Y nos dice, no hagas esto, eso está mal, ya no te comportes así, no hables así, no digas esto, no hagas el otro. Y nosotros desobedecemos. Y a veces el Señor trae circunstancias a nuestra vida. En Jonás dice que hizo un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad. Pero ¿sabes qué hizo también? Y conoces la historia. Después de esto que Jonás se arrepiente y entonces les dice a los que iban con él, que sabía que él era, fíjate, lo vamos a leer aquí adelante, dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Cuando se ve descubierto, dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, e hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Y entonces conoce la historia. Y entonces se avienta al mar y lo traga una ballena. Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son las circunstancias, las que tal vez hoy estés pasando o las que hayas pasado, que el Señor tuvo que utilizar para que te arrepintieras de tu pecado? En Jonás fue la tempestad. Pero hay tempestades en tu vida que, mira, si tú no escuchas a Dios y sigues desobedeciendo como Jonás, Él va a utilizar algo más fuerte. Ahorita te está mandando solamente un viento, solamente una tempestad, para que despiertes, porque decía aquí, ¿no? Que le decían, despiértate, dormilón. ¿Cuántas veces nosotros estamos dormidos en nuestro pecado? Y estamos viendo la tempestad, pero mira, no queremos hacer caso. Me imagino a Jonás ahí en medio de la embarcación dormido. Y lo despiertan y le dicen, despiértate. El Señor nos manda a despertarnos, a decir, ya, despierta. ¿Cuántas cosas más quieres ver para entender que estás pecando? Te estoy llamando. Ven a mí. Quiero salvarte. Pero Jonás no entendió y al final se lo tragó una ballena. Dicen algunos historiadores que Jonás muy probablemente su rostro había quedado dañado como por los ácidos que tenía ese gran pez, porque habla de un gran pez, había estado en su estómago, y que cuando lo escupió en el mar probablemente su rostro había sido desfigurado. ¿Qué tiene que suceder en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, para poder entender y buscar a Dios y arrepentirnos de nuestro pecado y decir, Señor, sí, aquí estoy, necesito de ti, ya no puedo más. Restáurame, sáname, cámbiame. Pero sabes, eso no lo vamos a poder hacer si no somos honestos con nosotros mismos. Si no reconocemos que el Señor nos ha estado llamando a través de la tormenta. Tenemos que ser confrontados, tenemos que confrontar con el pecado. Y bueno, para terminar, solamente 3 reflexiones. Primeramente, examina tu vida a la luz de la palabra. Pregúntate qué áreas, y pregúntale a Dios, qué áreas de mi vida tengo que entregarte, Dios. Muéstrame mi pecado. Y créeme, el Señor te lo va a mostrar. Alguna vez yo hice esa oración, muéstrame mi pecado. Y el Señor me empezó a mostrar todos mis defectos de carácter. Y al día de hoy lo sigue haciendo porque aún no soy perfecto. Cuando el Señor te haya mostrado eso, arrepiéntete. Arrepiéntate. Entrégale a Dios y pídele perdón. Entrégate a Él y pídele perdón.
Mira, ahí en Isaías 55, 6, 7, acompáñame rápido. Isaías 55, 6, 7. Ok, dice la palabra del Señor: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Buscad a Dios mientras pueda ser llamado. Mientras nos habla de un tiempo. Dice que lo busques mientras pueda ser hallado y llamarle mientras pueda estar cercano. ¿Qué quiere decir? Que solamente por un tiempo le vas a poder llamar, que solamente por un tiempo Él va a estar cercano, porque sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, y Dios tiene un tiempo, y va a llegar el tiempo en que ya no va a haber forma. Por eso dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado y llamadle mientras esté cercano. Entonces hay un tiempo, reconoce a Dios. Y el tercer punto, reconoce el carácter de Dios, que Él es justo y santo, pero también es misericordioso y paciente. Y regreso a Isaías 1:18. Él nos llama y nos llama para poder resolver esa situación con Él, para ponernos a cuentas. Y dice Isaías 1:18, ven ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, dice, yo los haré tan blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. El Señor nos invita a ti y a mí a que arreglemos nuestros asuntos con Él, que nos pongamos de acuerdo con Él. Y ponernos de acuerdo con Él, familia, simplemente es decirle: Señor, yo entiendo que lo que dice tu palabra es verdad. Tu palabra dice que soy pecador, que no hay ni uno justo. Yo lo entiendo y es cierto. Necesito de ti. Perdóname. Eso es ponernos a cuentas con Él. Decir que Él tiene la verdad y que yo no he querido obedecer. Reconocer que Él me llama a limpiarme y que yo estoy lleno de pecado. Y cuando hacemos esto, y cuando el Señor nos confronta, entonces viene la salvación. Se requiere la confrontación, y la confrontación es parte del amor de Dios para nuestra vida. Porque mira, Él nos podría dejar así, pero Él sabe hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino. En las tinieblas, en el infierno. Pero Él nos confronta por amor. Como cuando tú le dices a tu hijo: deja eso porque te vas a caer, deja eso, y va subiendo la voz: deja eso, que te dije que dejes eso, y pum, a lo mejor le das un manazo. Eso es por amor, porque no quieres que tu hijo le pase algo. El Señor también te va alzando la voz poco a poco, poco a poco. Empieza con una tempestad en medio del mar, pero después puedes llegar a ser tragado por una ballena si no obedecemos. Entonces, obedezcamos al Señor, permitamos que nos confronten con el pecado, busquemos nosotros la confrontación, porque eso también es amor de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos que la confrontación con nuestro pecado, aunque no nos gusta, es necesaria, Señor, porque eso también refleja de tu amor. Es un reflejo de tu amor, porque no quieres que nos perdamos, Señor, porque nos has hecho tantos llamados desde el tiempo atrás, desde años atrás, desde nuestra juventud, y no quisimos escucharte, Señor. Hoy tal vez estamos pagando esas consecuencias de nuestro pecado, pero tú nos has traído, Señor, a tus pies, a conocer de ti, y hoy tal vez solamente estés levantando tempestades en medio de nuestro mar, tempestades que nos están inquietando, que nos hacen mover nuestro barco, que nos hace desestabilizarnos, Señor, pero mueves esas tempestades, Señor, y mueves nuestro barco para arrepentirnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser honestos con nosotros mismos, Señor, que como hizo Adán, no le echemos la culpa al otro, que tomemos la responsabilidad de lo que nos corresponde a nosotros, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Somos imperfectos y seguimos luchando, Señor, pero sabemos que tú tienes un corazón bueno y misericordioso y nos llamas a arreglar nuestros asuntos contigo, Señor. Gracias por tu amor y por tu paciencia. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Y hoy, Señor,
Te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida, te entrego mis pecados que tal vez aún no te he confesado. Te los entrego en este momento, tú los conoces, Señor. Perdóname. Te reconozco a ti, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi alma, Señor. Sé que moriste, pero que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.